Vamos a ubicar el romanticismo en el marco de una serie de hechos históricos que vamos a conocer con cierta especificidad porque nos permiten comprender algunas de las características del presente. Nos situamos en la consolidación del Estado liberal y el desarrollo del capitalismo industrial. Por vía de los procesos revolucionarios que se originan a finales del siglo XVIII, que son la Revolución Francesa por un lado y la Revolución Industrial Inglesa por el otro, debemos mencionar otra serie de hechos que están relacionados con estos procesos fundamentales para comprender las características de este fenómeno cultural que es el romanticismo. Primero de estos hechos son las llamadas guerras napoleónicas, importantes para entender un fundamento ideológico de muchos de los movimientos políticos que van a caracterizar al siglo XIX y principios del XX. Las guerras napoleónicas fueron guerras que libró Francia contra otras potencias europeas a partir de la instalación del periodo napoleónico. Luego de la Revolución Francesa se suceden una serie de hechos de inestabilidad política en Francia y Napoleón acaba concentrando el poder producto de un golpe de Estado. En 1804 se autoproclama emperador en su afán imperial. Francia va a expandirse sobre otros territorios europeos y además va a llevar de la mano de esta invasión también los principios liberales políticos de la Revolución Francesa. La invasión va a ser fuertemente resistida, por ejemplo en España, desde algunos sectores políticos de los países invadidos, primando no solamente por un sentimiento nacionalista, sino también un sentimiento monárquico, con el fin de oponerse a estas ideas revolucionarias que se expandían por vía de la expansión del imperio francés. Las guerras napoleónicas se van a desarrollar entre el ascenso de Napoleón hasta 1815, cuando Napoleón es derrotado. Se produce en toda Europa un proceso de restauración monárquica que va a pretender volver al periodo previo a la Revolución Francesa, logrando que durante unos 15 años aproximadamente y por vía del Acuerdo de Viena, los principales países europeos restauren sus monarquías y desarrollen un sistema de contención para evitar nuevamente sentimientos o proyectos revolucionarios. A partir de 1820 vamos a tener una serie de oleadas revolucionarias impulsadas por los sectores de la burguesía en diferentes países europeos, impulsando valores del liberalismo político que se habían desarrollado a partir de la Revolución Francesa, pero que van a tener una matiz nacionalista. Las oleadas revolucionarias en distintos países europeos, encabezadas por sus burguesías, van a buscar la consolidación de estados nacionales basados en el liberalismo político. Van a dar lugar a una expansión y consolidación de las instituciones del capitalismo y el liberalismo político, dando por tierra definitivamente con el antiguo régimen, heredero del mundo medieval que aún regía el funcionamiento de las sociedades europeas. Profundas transformaciones políticas serán heredadas de la Revolución Francesa, como también los procesos de restauración monárquica debido a la expansión del sentimiento nacionalista, importante para comprender las características del romanticismo. La gestión de estados nacionales influyó particularmente en países que todavía no habían tenido un desarrollo territorial estatal considerable, por ejemplo Italia y Alemania, que aún permanecían siendo territorios fragmentados. En ambos espacios van a desarrollarse las revoluciones liberales en clave nacionalista, que van a reivindicar un sujeto histórico basado en la idea de pueblo, entendido como una nación homogénea que comparten ciertos rasgos culturales y tradiciones ligadas a un territorio, que va a ser el fundamento de estos estados nacionales, constituyendo entidades jurídicas pero también simbólicas e imaginarias en base a esta idea del pueblo como entidad cultural homogénea. El romanticismo va a ser también hijo del mundo capitalista, signado por la enorme transformación que implicó la revolución industrial. Vamos a dar con una experiencia cultural una tendencia estética que va a reflejar las contradicciones de este mundo capitalista liberal en plena convulsión política que va a caracterizar a la Europa desde mediados y finales del siglo XIX. El romanticismo es un fenómeno estético y civilizatorio, más que un movimiento artístico. De una manera excede la idea del movimiento artístico y tiene que ver con una sensibilidad acerca de la vida y el arte, que va a hundir sus raíces en el siglo XVIII, pero que va a consolidarse a partir de la tercera década del XIX. Tanto fenómeno estético como civilizatorio va a tener una serie de características que están íntimamente ligadas al contexto europeo del XIX y que además va a plantear contradicciones respecto del marco sociopolítico y cultural en el que se desarrolla. En primer lugar, el romanticismo va a implicar un gusto estético
estético, pero también un interés histórico-filosófico, además un impulso político que tiene que ver con valorizar lo nacional y lo popular. Las guerras napoleónicas van a despertar sentimientos nacionalistas, también se va a producir una reacción frente al pensamiento de la Ilustración que se caracterizó por universalizar los valores de la razón. El romanticismo como fenómeno estético y civilizatorio va a implicar la revalorización de todas las tradiciones locales que en el caso del mundo europeo se retrotraen al mundo medieval. También va a valorizar contra las estéticas aristocratizantes del gusto por lo popular, destacando todas aquellas tradiciones que tienen que ver con lo folclórico y con el gusto de las clases populares, articulando un interés por lo nacional y lo popular en oposición a lo universal y a lo aristocrático o a lo abstracto, en resumen, a todo aquello que no represente lo que tiene que ver una representación folclórica y local. En este marco se van a producir una serie de indagaciones en los pasados nacionales. En este momento se produce la recopilación de las historias de los hermanos Grimm, quienes van a recorrer la literatura oral que caracterizaba al mundo europeo de finales del siglo XIX y la van a valorizar en tanto tradición popular y local, ingresando en el mundo de la literatura escrita en cuentos, por ejemplo Caperucita Roja. Otra de las características del romanticismo va a ser la evasión. Esto va a tener que ver con una especie de reacción frente al pensamiento ilustrado. Optimista planteaba que el mundo se dirigía hacia un progreso inexorable, lineal, por vía de los avances de la razón y la ciencia. Los intelectuales del romanticismo van a descreer el planteo racionalista debido a los fenómenos políticos, históricos y sociales que muestran este supuesto progreso al cual se llegaría por vía de la razón, que no es tal. La generación del romanticismo va a mostrar los efectos nocivos de la revolución industrial y después de una primera fase en la cual es importante el desarrollo tecnológico y un acelerado cambio social, se van a comenzar a dar las condiciones de hacinamiento en las cuales viven los obreros que trabajan en la fábrica, las consecuencias negativas del trabajo infantil, la observación de ciudades industriales que sufren transformaciones enormes sin ninguna planificación. La revolución industrial va a mostrar su faceta más negativa, presentando sus consecuencias. Los intelectuales románticos van a plantear una crítica respecto a esta idea de progreso, de los procesos a los cuales van a ser muy sensibles. Va a ser el proceso del colonialismo a lo largo de todo el XIX. Países europeos van a expandirse por otros territorios lejanos. Esto es un proceso que se había iniciado en el siglo XVI con la conquista de América por parte de España y Portugal, pero que en realidad, sobre todo en el XIX, tiene un nuevo impulso y se van a desarrollar imperios coloniales de la mano de los países europeos en distintos territorios de Asia, África y otras partes del mundo. Estos imperios coloniales van a mostrar la contracara del desarrollo capitalista y el liberalismo, porque del mismo modo que en Francia se están proclamando los derechos del hombre y del ciudadano, en las colonias francesas los colonos viven en condiciones de esclavitud. Entonces, esos derechos que se proclaman en la metrópoli no van a ser los que se otorguen en los territorios que dependen de ella. Los intelectuales del romanticismo van a plantear sus críticas y también el colonialismo les va a dar la oportunidad de acercamiento a lo exótico. El romanticismo tiene una característica que es una tendencia a la evasión y a huir de ese mundo que revela que no va a ser perfecto por vía de la razón, sino que muchas veces la razón conduce a situaciones de dominio del hombre por el hombre, conduce a situaciones hostiles. Ejemplo de ello son las guerras coloniales que van a caracterizar todo este tiempo de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los caminos de salvación va a ser justamente la valorización del conocimiento del otro y la búsqueda de ese exotismo que llega por vía de la expansión colonial. La otra de las características del romanticismo va a ser el individualismo, una tendencia que tiene que ver con el artista romántico. Va a valorar ante todo el individuo, valorando los atributos de la persona y lo singular en frente o por oposición a la valorización de lo general y lo universal. Un individualismo que también tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y que tiene que ver con una lógica individualista que se da por completo en el romanticismo. Desde el individualismo se va a desarrollar la idea del genio incomprendido. Los artistas e intelectuales románticos van a valorizar la importancia del sentimiento por oposición a la razón. Todas sus obras y sus teorías sobre el arte, sobre la cultura, van a tener que ver con la valorización de la experiencia íntima y personal, poniendo en primer plano la experiencia subjetiva por oposición a los valores universales, a lo que es una supuesta existencia de criterios iguales o de valores que pueden ser válidos para todas las personas. Los románticos van a sostener la importancia de valorizar lo subjetivo
afectivo y los sentimientos. Finalmente, los artistas románticos van a plantear desde estos valores antes mencionados, la evasión, el interés por lo nacional y lo popular, el individualismo y el sentimentalismo, una actitud ambivalente respecto a la burguesía. El romanticismo fue el primer movimiento contracultural porque se opuso a los valores de su época, valores de una burguesía triunfante, desarrollándose durante el romanticismo una lógica de crítica a los valores burgueses. El artista e intelectual romántico se van a postular como un crítico de sus valores de época. De hecho, en muchas de las obras de los artistas románticos va a haber una actitud de desinterés respecto de ese público burgués. El artista romántico va a presentar indiferencia frente al gusto burgués, desarrollando obras que van a cuestionar los valores tradicionales del arte y de las costumbres burguesas. La noción del artista de genio incomprendido, es decir, que su talento es innato y no se aprende, siendo esta noción importante porque desde el romanticismo se va a generar esta noción que en muchos casos mantenemos hasta el presente, de una manera acrítica y deshistorizada, pero en buena medida cuando nosotros nos acercamos a las nociones habituales. La noción popular de artista se encuentra en manuales, en una charla en la vida cotidiana, también que podemos encontrar en el discurso de muchos artísticas, proviene de la idea del artista romántico. Es una idea que va a estar completamente imbuida en este ideario y de ese mundo de mediados del siglo XIX. Va a tener profundas contradicciones y el artista romántico va a ser ante todo un genio incomprendido. Se plantea una diferente respecto del neoclasicismo, en donde se empiezan a poner en práctica con mucha firmeza las academias donde se enseña y se promociona el arte, donde se transmiten una serie de saberes históricos y teóricos acordando una especie de certeza acerca de lo que es el buen arte. Para los artistas románticos todas esas certezas caen o se destruyen, y en realidad el artista romántico va a decir que no hay ningún conocimiento posible al cual acceder si no hay ninguna certeza que se acceda por la vía del genio, por vía de una especie de contacto con lo absoluto que solo pueden tener aquellos que tienen talento o que están dotados de cierta magia, de cierta característica especial. El genio, además de ser un genio incomprendido, porque justamente va a presentar desdén hacia ese público burgués que hasta hace muy poco tiempo venía acompañándolo las obras neoclasicistas, o hasta el público aristocrático que había sido el gran comitente y cliente de las obras en los periodos anteriores. Este artista romántico va a caracterizarse por ser incomprendido por sus coetáneos. De alguna manera va a pararse en esa incomprensión, va a seguir sus propias intuiciones, en definitiva su propia vocación. Hasta este momento los artistas van a ser artistas porque su familia era artista, o porque venían de una familia o de acuerdo a una tradición de artistas. A partir del romanticismo empieza a haber personas que sin pertenecer a una familia de artistas se dedican de lleno al arte, y generalmente son hijos de burgueses que se fascinan por el arte en su juventud. Sin embargo, van a seguir su vocación y dedicarse al mundo del arte. Acá tenemos armada esta figura del artista que es incomprendido, que no le interesan los valores mundanos y que muchas veces es un bohemio y llega a vivir en la pobreza, porque lo único que le importa es el arte y este contacto con lo absoluto, un mundo del arte que es inalcanzable y solo puede alcanzarse a llegar por vía de la vocación. De la mano de esta idea del artista, en tanto genio incomprendido, está profundamente ligada a la idea del individuo. La actitud ambivalente hacia la burguesía, y que también va a estar ligada a la idea de evasión, porque el arte es un camino en definitiva para la evasión, para evadirse de una realidad que es demasiado opresiva. Se van a desarrollar una serie de características muy importantes que van a asociarse con la creación artística a un proceso misterioso. Ya no hay certeza, sino que el arte es un proceso misterioso que implica un acercamiento con lo absoluto, que es exterior y que para el cual se necesitan dos elementos claves. En primer lugar, la libertad. Para el artista romántico el valor fundamental va a ser el valor de la libertad, y el otro gran elemento es la imaginación por oposición a la razón. La libertad también por oposición al academicismo y a las normas que eran tan propias del neoclasicismo. De la mano de esta concepción van a articularse dos categorías estéticas que son muy importantes. Por un lado, la categoría de lo sublime, y por el otro la categoría de lo pintoresco. Hablamos de saberes
que se vienen desarrollando desde teorías filosóficas que van a hablar de la constitución de otro de los campos discursivos autónomos del arte. Es la estética, tanto rama de la filosofía desde fines del neoclasicismo. Se está empezando a definir una serie de conceptos estéticos que van a definir lo particular de la experiencia artística. Se plantea el problema de la filosofía como parte del proceso de autonomización de la estética. Se van a desarrollar, como dijimos, dos categorías que van a ser fundamentales para el arte romántico. Una de esas categorías va a ser lo sublime y lo otro lo pintoresco. Es importante que las liguemos a este fenómeno estético y civilizatorio del romanticismo, porque van a ser claves en la creación, en la gestación de una nueva idea sobre la creación artística. Si nos ponemos a reflexionar sobre esta idea del artista como genio, como un bohemio, como un ser libre, esta idea del arte como expresión de los sentimientos aún tiene una presencia muy fuerte. Es muy importante y tiene muchas veces más peso respecto de otras representaciones del artista, como por ejemplo la idea del artista como un trabajador. Esta última pierde terreno cuando en el imaginario colectivo se piensa al artista como un ser dedicado solo al arte, que no le importa nada más en la vida, sin importarle en ningún sentido ningún aspecto económico. Actualmente hay muchas personas que ven mal la venta del arte, porque lo único que pone en juego es su necesidad de expresión y de hacer arte. Esta representación que surge en el romanticismo está vigente en la actualidad. A veces choca con otra idea, con otra representación del arte que se va desarrollando en otros contextos, pero que también está funcionando en la realidad, que es la idea del artista como trabajador. Más allá de su necesidad de expresión, también va a ser una persona que necesita vivir de algo. Importante que conozcamos el contexto de surgimiento y las contradicciones inherentes a esta idea del artista romántico, porque realmente es un concepto que, si bien surge en este momento, es decir, el siglo XIX, tiene aún mucha importancia. Analizando la obra de Caspar David Friedrich, este autor hacía pasajes en los cuales se cruzaban la representación de un espacio imaginario y la generaba en un clima misterioso por vía de la expresión del color y la aplicación de determinados símbolos. En su obra Abadía en el Robledal de 1809 se pueden ver que son ruinas que se nos aparece como un cierto grado de tenebrosidad. Vemos personas pero que no alcanzamos a distinguir bien, pudiendo ser fantasmas. También vemos una cruz que está en una posición inestable, vemos árboles sin sus hojas. Todo contribuye a generar un clima de arrobamiento que nos conduce hacia una sensación de extrañamiento o de un sentimiento religioso, porque en la realidad lo que estamos mostrando son una ruina medieval. Pensemos también en la importancia del pasado medieval. Friedrich es un nacionalista. Utilizaba su pintura también para tener mayores características nacionalistas del territorio al cual él pertenecía. Cuestionó y no mantuvo los preceptos de la academia en sus obras. Nos damos cuenta de algunas particularidades. En muchas de sus obras está el terreno elevado, contribuyendo a generar una escena de alucinación. Su producción tiene que ver con precisamente la generación de estos efectos, y él mismo fue un artista que configuró el paradigma del artista solitario, bohemio, alejado del resto de la sociedad y dedicado a intentar una instancia de lo absoluto, de lo sobrenatural, como podemos ver en su obra. Si vemos el caso de Turner con su obra El fin de la nave larga de 1840, también es un artista que ayudó a configurar el paradigma de artista romántico, sosteniendo una fuerte acción nacionalista, al igual que Friedrich. En cierta medida fue aún más allá en el crédito frente a los espectadores, creando obras que técnicamente resultan ofensivas respecto de lo que se esperaba ver. Sus obras muestran escenas tormentosas. En este caso muestra una escena marítima en la cual casi no podemos identificar más que el movimiento y la fuerza abrumadora de la naturaleza. Se caracterizó por desarrollar estas obras a espaldas de un gusto racional. Lo que nos habla directamente es el color. Prácticamente no hay uso de la línea y además hay una disposición del pigmento de una manera brutal. Lo más curioso es que Turner en su juventud fue un pintor académico, miembro de la Academia Real. Sin embargo, paralelamente empieza a hacer una producción que tienen estas características mencionadas anteriormente, configurando esta imagen del artista que por vía de su vocación construye una trayectoria completamente alternativa y que se opone a los valores que caracterizan su época. La categoría de lo sublime, tanto en Turner como en Friedrich, se
que van a estar presentes va a ser una categoría estética que va a agregar a la categoría de lo bello que se venía definiendo desde épocas del neoclasicismo. En el romanticismo va a entrar en juego la categoría de lo sublime, que hunde sus raíces en el siglo XVIII, pero que va a tener un desarrollo muy fuerte en el romanticismo, quedando ligada históricamente a este periodo de la historia del arte. Lo sublime fue teorizado por pensadores como Kant y otros teóricos de la época, quienes van a plantear una categoría estética que no valoriza lo bello, sino que valoriza posibilidad del contacto con lo absoluto. No solamente lo bello produce placer, sino que de alguna manera lo que nos supera, lo que nos pone en riesgo, de lo que no tenemos control, también da cierto placer por las fuerzas demoladoras de la naturaleza, y la muerte como experiencias extrahumanas también van a generar una cierta forma específica y concreta de placer. La categoría de lo sublime en artistas como Friedrich, sus obras no tienen nada que ver con la idea de belleza del neoclasicismo, ya que no hay armonía de la simetría de la línea sobre el color con una búsqueda de ciertas proporciones, muy por el contrario. Acá el placer estético tiene que ver con la experiencia que van por otro lado, el contacto con lo absoluto, con lo sobrenatural, con lo que sobrepasa la propia capacidad humana, ya sea por la fuerza de la naturaleza o los sentimientos de misterio, de lo insondable, lo inabarcable, lo que está más allá de la posibilidad del humano. Si analizamos El carro de heno de 1821 del artista John Constable, es un artista inglés del romanticismo. Este artista se va a caracterizar por representar escenas de su infancia, escenas de un ambiente campestre y natural que conoció en su infancia, que va a visitar y revisitar en distintas instancias. A simple vista no parece un artista tan revolucionario. Su obra tiene algunas características visuales a destacar. Muchas veces Constable ubica elementos que son muy importantes para la acción en zonas periféricas del cuadro, rompiendo con ciertas convenciones de la representación del espacio que hacen en su obra a simple vista parezca más revolucionaria en términos pictóricos que la de las otras obras de los románticos. Otra aportación importante es la categoría de lo pintoresco. Tenemos por los pintores pintorescos otra de las nociones estéticas que se desarrollan desde el pensamiento filosófico y artístico, que tienen que ver con pensar, con hablar, que es la especificidad de esa experiencia estética, que es lo que nos atrae a determinada obra artística. Una de las tantas cosas que nos puede atraer es la sensación de lo pintoresco, entendida como aquello que es curioso, que es particular, incluso que a veces tiene cierto grado de monstruosidad. No se adecua a las formas de lo bello, sino que son aquellas escenas que tienen que ver con la muestra de aquello que es particular de determinado ámbito o contexto, lo cual por otro lado lo va a hacer muy rico en expresión de ciertas tendencias nacionalistas, en tanto permite mostrar lo pintoresco, lo particular, pero además genera una determinada sensación estética que es agradable. Lo pintoresco no nos va a conducir hacia el absoluto, aquello que está por fuera de los límites del humano. Tampoco nos va a conectar con una idea de belleza universal, menos con un concepto de lo bello temporal, sino que nos va a generar una sensación agradable que tiene que ver con el placer que nos otorga el acercamiento a algo que no es particularmente bello, que en realidad es curioso, que es típico de esa categoría de lo pintoresco. La podemos encontrar en distintas obras románticas, entre las que se destacan las imágenes de John Constable. Remitía al pasado de su infancia y que mostraba simplemente lo que sucedía en estos rincones de Inglaterra. Él estaba retratando y no tenía ninguna particularidad más allá de construir espacios donde una manera sucedía la vida en términos nostálgicos y siguiendo las coordenadas propias de un espacio concreto. Ahora analicemos La balsa de la medusa de Géricault de 1818. La obra de Géricault nos va a mostrar ciertas características y tendencias del romanticismo. Una de ellas va a ser la representación de los hechos contemporáneos, prestando atención a esos hechos de la realidad que muestran la contracara del progreso y de la civilización ilustrada. Estos hechos que mostraban las contradicciones y la tragedia. La historia de la balsa de Medusa es un acontecimiento que realmente ocurre debido a un naufragio de un barco que se conduce a Senegal. Hay un naufragio que obliga a la comitiva del barco a inventar una balsa que va a estar atada a uno de los botes salvavidas. Uno de los marineros terminó cortando lazos que unían a la balsa.
vida, es decir, que los marinos que quedan en el bote salvavidas y los que habían sido rescatados del naufragio en la balsa quedan a la deriva en el mar. Tiempo después, esas personas fueron rescatadas tras atravesar enormes tragedias, entre ellas la muerte de muchos de ellos, tempestades y una serie de tragedias que los pusieron en el límite de la condición humana. La balsa de la Medusa va a ser una excusa para mostrar la situación extrema en la cual la condición humana se pone en uno de sus límites. Para hacer la obra, Géricault trabajó como un verdadero investigador, entrevistó a los sobrevivientes, fue al hospital a ver los cuerpos de los enfermos, incluso vio algunos de los cuerpos de los muertos de esta tragedia, se reunió con quien había hecho la balsa, llevó adelante una investigación documental y periodística de los hechos que habían rodeado esta tragedia, incorporando la mayor cantidad de información posible para realizar esta imagen, que sin dudas es una imagen muy compleja que muestra su carácter completamente romántico. Este cielo y mar tempestuoso funciona en el contexto que otorga, por otro lado, una iluminación muy particular a los personajes. Estos muertos que están expuestos en primer plano están aún inspirados en tradiciones academicistas. Vemos el modo en el cual están representados estos cuerpos. Se ven rastros de estos artistas del Renacimiento que funcionan como una inspiración y de alguna manera como una cita en esta imagen. De alguna manera construyó una imagen que es paradigmática de la tragedia y la aporta límite de los sentimientos, de las pasiones humanas, más allá del hecho particular. La estructura de la obra es sumamente compleja y tiene que ver con una serie de fuerzas que tensionan entre sí, que van marcando de un lado estructuras a partir de esa especie de vela que funciona como el motor o el impulso que va a mantener la balsa a flote, y ese grupo de sobrevivientes encabezados por esa persona que está justamente haciendo señas para que los vean y los rescaten. Entre esos dos elementos se juegan toda una serie de direcciones, estructurando líneas imaginarias que hacen de la composición una composición muy dinámica y compleja. La obra representa la idea del compromiso. Estos intelectuales románticos van a ser intelectuales críticos, en muchos sentidos críticos de su época, aunque en diferentes momentos en la convulsionada historia europea del siglo XIX van a jugar roles diferentes. En la base del movimiento romántico hay un movimiento progresista que tiene que ver con cuestionar aquellos valores que había traído la expansión de esta cultura burguesa. El artista se compromete con esos valores y Géricault va a ser un ejemplo de este compromiso. Si analizamos La libertad guiando al pueblo de 1830 del artista Eugène Delacroix, vamos a ver una continuación, otro ejemplo de una obra que también retrata hechos contemporáneos, pero de una manera completamente diferente. Tenemos la obra de Delacroix, un artista opuesto a Géricault en términos de que no es un artista bohemio, que no se ajusta completamente al paradigma del artista incomprendido romántico, no vivió atormentado ni tuvo delirios acerca de su capacidad de creación, sino que estuvo mucho más inserto en su sociedad, siendo esta una de sus obras fundamentales. Otra de sus obras es La muerte de Sardanápalo de 1827. Las obras de Delacroix nos permiten hablar de otra categoría, otro tema fundamental que van a abordar los artistas románticos, que es lo exótico. Delacroix, influenciado por los textos de Lord Byron, va a pintar una escena de la historia asiria de un rey que, para evitar consecuencias peores que la muerte, en el marco del asedio de su ciudad, ante esta circunstancia manda a sus esclavos a matar a sus concubinas y posteriormente va a terminar con su propia vida. Delacroix elige la representación de este hecho, que pertenece a una historia extraeuropea. Utiliza para hacerlo todos los recursos del romanticismo. La composición tiene una profunda diagonal que la atraviesa, contiene una cantidad de elementos que hacen en cierta medida difícil su comprensión y lectura. Presenta también el drama en primer plano, apela al uso del color en la conformación de las imágenes. De cierta manera, la obra es también un manifiesto del romanticismo frente a la estética neoclásica. Es una obra relativamente temprana, de 1827, y va a configurar un acercamiento a esta cultura exótica como parte de este proceso de fascinación por lo no occidental. Otra obra, La masacre de Quíos de 1824, también de Delacroix, se puede observar dentro de esta obra un elemento importante, que es el sentimiento nacionalista. En muchos de sus artistas se van a ver comprometidos con lo nacional, desarrollándolo de diferentes maneras, con un compromiso político y también con un compromiso que llevan adelante desde el arte. En este caso particular, lo que hizo Delacroix fue representar episodios de una guerra que fue muy impactante en su época y que generó el interés de muchos intelectuales europeos. Es la guerra de independencia de Grecia, que va a desarrollarse justamente en la década del 20 del siglo XIX. Eligió representar lo que se llamó la masacre
masacre de Quíos, que implicó una instancia de venganza del sultán frente al movimiento independentista griego. Mandó a invadir la localidad de Quíos, matando a los hombres, esclavizando a las mujeres y a los niños, constituyendo una verdadera tragedia en el marco de ese movimiento de independencia. Delacroix lo representa apelando a todas las técnicas del romanticismo, poniendo en plano estas víctimas y esos sentimientos de desazón, ese desasosiego a partir de la derrota que estaban sufriendo los niños y las mujeres en un primer plano, el uso del color y del pigmento en la construcción de este ambiente, de este clima de agitamiento y sobre todo de esta tragedia. El tema del nacionalismo va a ser un tema que va a convertirse en un presente para los artistas románticos y de distintas instancias y de distintas maneras. Otro de los elementos que no podemos desconocer cuando desarrollamos la historia del arte del siglo XIX es precisamente el proceso de democratización de la imagen. Tanto en Inglaterra, pero especialmente en Francia, va a haber una serie de innovaciones técnicas inherentes al grabado que van a permitir una difusión muy amplia de imágenes grabadas. Va a ser posible en los libros imprimir imágenes. Esto va a dar la posibilidad de ampliar muchísimo la posibilidad de ilustración de los libros. También va a haber publicaciones periódicas que van a incluir escenas grabadas. Se van a empezar a realizar particularmente en Francia, que se va a producir un proceso de democratización de la imagen que tiene sus orígenes a principios del XIX. Gustave Doré va a ser uno de los representantes de estos textos grabados, que además va a combinar una variedad de técnicas desarrollando imágenes sumamente complejas que van a tener la particularidad de tener una gran difusión. Entre los temas de las imágenes difundidas vamos a encontrar a Caperucita Roja. Este tipo de cuentos forman parte de esas tradiciones orales medievales que por vía del romanticismo van a recuperarse. Tenemos uno de estos grabados que además lo van a popularizar y se van a difundir ampliamente a través de los métodos de la imprenta.